que lleva los controles de Americano. Y bueno, uno que acaba de llegar a la producción en Americano, no por eso menos importante, que es Raymond alias Habibi Azar, que está en la producción general de este espacio informativo. Así que gracias, muchachos, por estarme acompañando. Y juntos, amigos oyentes, los tres vamos a llevarles adelante esta hora, como les decía, de información, de opinión y de análisis. Hoy vamos a estar hablando de Venezuela. Hay cambios sustantivos en la política venezolana, se avecinan para la primera semana de enero. Vamos a estar hablando de eso con dos importantísimos analistas que nos van a estar acompañando en el programa, para tratar de entender qué viene después del fin del interinato, porque lo de Guaidó es historia, queridos amigos oyentes. Nos guste, medio nos guste, no nos guste, nos guste un poquitico más o menos, eso es historia. Y es historia porque hubo una votación que yo les voy a explicar, se le puso sentencia de muerte a esta presidencia encargada de Venezuela. Juan Guaidó y el gobierno interino dejarán de liderar en escasos días esta situación atípica, confusa, que es el interinato. Y eso se condenó ayer, se sentenció ayer en una votación trascendental durante la sesión extraordinaria celebrada vía Zoom, hay que decirlo, en la Asamblea Nacional Legítima. Eso lo vamos a estar conversando hoy, que viene después de Juan Guaidó. Esto es historia, queridos amigos oyentes, en pleno desarrollo. Pero bueno, vamos a comenzar este segmento, como siempre hacemos, hablando un poco de qué está pasando a nivel mundial, que estas informaciones que son noticias hasta ahora. Me ha llamado mucho la atención una rueda de prensa que ha dado Vladimir Putin. Muy interesante lo que Putin ha dicho, queridos amigos oyentes, y yo creo que lo venimos conversando en este programa también, y es que aquí nadie habla de paz. Putin por primera vez calificó los combates en Ucrania como una guerra, por primera vez por lo menos lo ha hecho en público. Eso acaba de suceder hace unas escasas horas, pero además criticó, y no sé ustedes cómo lo verán, si con razón o sin razón, Putin criticó que en la visita de Zelensky a Washington, ni Zelensky ni Biden hablaron de paz, hablaron de ponerle un fin a la guerra. Ahí lo que se habló fue de más guerra, más dinero y más armamento. Y además se habló, como dijo Zelensky, de que esto no es un acto de caridad. Estos miles de millones de dólares, no. Él dice que eso no es caridad. Vamos a escuchar, Cristian, por favor, lo que dijo el hijo de Putin en su reaparición, que fue muy sorprendente, evidentemente, y ahí lo tenemos. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, sí, cómo no. En ese reportaje, Putin, como les decía, calificó esos combates en Ucrania por primera vez como una guerra. Recuerden que él no hablaba de guerra, sino de operación militar especial. Y dijo que el objetivo de ellos no es hacer girar el volante del conflicto, militar, sino por el contrario poner fin a esa guerra. Eso lo ha dicho Putin frente a los periodistas en Moscú, después de asistir a una reunión del Consejo de Estado sobre política juvenil. Ya en breve vamos a tener ese reportaje y otros que están por allí, muchachos, que los vamos a necesitar. Pero bueno, muy importante lo que ha dicho el presidente Putin. Por supuesto, sus críticos dicen que usar la palabra guerra para describir este conflicto de Ucrania ha sido ilegal en Rusia desde marzo, cuando el líder ruso firmó una ley de censura que tipifica como delito difundir información falsa sobre la invasión, con una pena de hasta 15 años de prisión para cualquier persona condenada. De manera, pues, mis queridos amigos oyentes, que muy interesante esta reaparición de Vladimir Putin, en momentos, pues, que como les decía, se está desarrollando esta nueva etapa en esta guerra, este nuevo financiamiento, tras esa visita que hizo hace unos días el presidente de Ucrania a
a Washington, una visita relámpago donde vino pues justo unos días antes de que se juramente el nuevo Congreso de los Estados Unidos para en definitiva lograr esos acuerdos de ayuda militar y ayuda económica. Mientras tanto, déjenme contarles que hay una situación que se está desarrollando bien delicada también en China. En China, queridos amigos oyentes, se estima que 250 millones de personas se contagiaron del virus chino, del COVID-19, en apenas 20 días. 250 millones de personas. Los hospitales están colapsados. Avísame, Cristian, si tienen ese reportaje listo, por favor. Los hospitales están colapsados y la información que tenemos de un alto funcionario de salud de China es que la cifra de infectados, amigos oyentes, en apenas 20 días representa el 18% de la población de este país y las autoridades sanitarias chinas están evidentemente sumamente preocupadas porque apenas el invierno está comenzando. Vamos a escuchar por favor el reportaje. Los hospitales de China están desbordados por la gran cantidad de enfermos con COVID. En esta sala de emergencias de un hospital de Shanghái, los corredores están atiborrados de pacientes, muchos conectados a tanques de oxígeno. A 1.500 kilómetros en la ciudad de Chongqing, la situación es similar. El pasillo del hospital número 5 se ha convertido en una sala improvisada, destinada solo a pacientes con coronavirus. Una cinta roja y blanca delimita el espacio donde una decena de enfermos, en su mayoría ancianos, reciben suero intravenoso. En una habitación contigua, unas 40 personas esperan en sofás o camillas para recibir tratamiento. Muchos tosen. Una enfermera asegura que todos han dado positivo al COVID-19. 3 años después de que aparecieran los primeros casos de coronavirus, China levantó a inicios de diciembre gran parte de las restricciones sanitarias que mantenía vigentes desde el inicio de la pandemia. Y ahora enfrenta un estallido de contagios, lo que hace temer una fuerte mortalidad entre las personas mayores. Un equipo de la France Press constató el jueves que 40 cuerpos llegaron a un crematorio del sur de Chongqing en un intervalo de 2 horas. El vínculo de las muertes con el COVID es difícil de establecer porque ya no es obligatorio hacer pruebas y las autoridades contabilizan como víctimas del virus solo a quienes mueren directamente de una insuficiencia respiratoria vinculada a la enfermedad. Desde que se levantaron las restricciones, las autoridades chinas solo han notificado de manera oficial de 6 muertes por COVID. El viernes el gobierno indicó que la situación epidémica en el país es en general previsible y controlable. La tasa de vacunación de China sigue aumentando, la capacidad de tratamiento sigue creciendo, la capacidad de producción de material médico sigue ampliándose y el suministro en general es adecuado. La situación de la epidemia en China es en general previsible y controlable. Creemos que el pueblo chino responderá unido y pronto iniciará una nueva etapa de desarrollo económico y social estable y ordenado. Las autoridades han llamado a quienes tienen síntomas leves a quedarse en casa y tratarse ellas mismas, lo que ha llevado a la compra compulsiva de analgésicos o pruebas de antígenos, provocando desabastecimiento. El viernes las autoridades intervinieron más de una docena de firmas farmacéuticas chinas para ayudar a asegurar el suministro de medicamentos. Me quedo pensando que la vacuna china contra el COVID como que tampoco sirve, ¿no? Es una reflexión aquí, 250 millones de personas contaminadas en 20 días en China. Eso nos debe interesar. Recuerden que de China vino precisamente esa pandemia por coronavirus que sometió a la humanidad a una situación verdaderamente terrible que ha costado la vida de cientos de miles de personas. Así está China en este momento, queridos amigos oyentes. ¿Cómo está la frontera sur? Avanzo en la pauta informativa porque hoy vamos a estar hablando de Venezuela y esto tiene mucho que ver con Venezuela. Queridos amigos oyentes, situación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se agrava ante negativa también de albergues en la ciudad fronteriza del Paso de recibirlos. Vamos a escuchar el siguiente reportaje para darle pie a nuestro tema del día. Al menos 3 albergues en la ciudad fronteriza del Paso, Texas, incluyen un nuevo megarrefugio inaugurado este jueves con capacidad para 1.500 personas, rechazan a los migrantes que hayan cruzado Estados Unidos de manera irregular. Cientos de personas, en su mayoría venezolanas, se han visto obligadas en los últimos días a dormir en las calles bajo temperaturas gélidas, arropadas con mantas donadas por buenos samaritanos.
Sin embargo, la situación empeorará este fin de semana cuando una tormenta invernal llegue a la ciudad. A menos de 200 metros de una cuadra donde muchos se han asentado, la ciudad del Paso habilitó hoy el centro de convenciones como albergue con ayuda de voluntarios de la Cruz Roja. Sin embargo, sus puertas están cerradas para los migrantes que entraban al país de forma irregular. El Título 42, una normativa federal impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump y mantenida por la actual administración demócrata, permite que las autoridades expulsen de manera inmediata a los migrantes de Venezuela que llegan a la frontera sin darle la oportunidad de asilo. Desesperados ante la posibilidad de quedarse indefinidamente en México, donde enfrentan extorsiones y amenazas por parte de los carteles, muchos deciden arriesgarse y cruzar la frontera sin ser detectados por las autoridades fronterizas. Desde que entró en vigencia en 2020, el Título 42 ha permitido cerca de 2,5 millones de expulsiones en la frontera, según datos de International Rescue Committee. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Pactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Bajen la aplicación Americano Media, Radio Libre 790 AM, la señal que retransmite el contenido Americano Media en la Florida. Por supuesto, también estamos en redes sociales, somos libres, somos americanos. Bueno, vamos a tratar de entender un poco lo que está pasando en Venezuela, y para eso me acompaña, para ayudarnos a entender qué ha pasado en los últimos días, las últimas horas en Venezuela. Hemos invitado a Eugenio Martínez, él es periodista y analista político, porque para hacerle una breve reseña, queridos amigos oyentes, ya fue sentenciada a muerte la presidencia encargada de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, luego de una votación durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Bueno, allí hay un bloque conformado por el llamado G3, opositor, que derrotó a quienes apoyaban a Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. Y bueno, en definitiva, aquí lo que entendemos también por el exdiputado Marquina, que hace unos días, Alfonso Marquina, hacía el anuncio al país, bueno, los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática anunciaron que se eliminaría esta presidencia interina a partir del próximo 5 de enero y que además eso va a traer unas consecuencias, ¿no? Eugenio, bienvenido. Eugenio Martínez, analista político, periodista, gracias por estar con nosotros en Americano. Hola, buenas tardes, Lourdes. Bueno, este es un debate que ocurre todos los años, desde que venció en teoría el periodo de la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015, porque su periodo normal era 2015-2020. Como no hubo elecciones de parlamento reconocidas en 2020, se empezó a prorrogar tanto el mandato del gobierno interino como el mandato de la Asamblea Nacional. Así que todos los diciembres, el de diciembre de 2019, 2020, 2021 y ahora 2022, hemos tenido el mismo debate sobre la pertinencia o no de la continuidad administrativa y constitucional, tanto de la Asamblea Nacional como del gobierno interino. Lo que cambia en este momento, en diciembre de 2022, es que a diferencia de las otras tres prórrogas, en este momento la mayoría de los partidos de oposición, o sea, los que tienen más diputados en la Asamblea Nacional electa en el año 2015, han decidido que el gobierno interino, tal como venía funcionando, no es útil para la causa opositora en Venezuela. Y han decidido, como bien decías, eliminar la presidencia interina de Guaidó, no eliminar la Asamblea Nacional, que fue electa en el año 2015, la Asamblea Nacional va a seguir existiendo en 2023, sino cambiar el modelo que se ha venido manteniendo en torno a la figura de Juan Guaidó como presidente interino. Sí, bueno, quiero hacer un breve ahí para los oyentes también que no son venezolanos. No, la Asamblea Nacional tiene legitimidad de origen desde el momento que los venezolanos votaron por esa asamblea y no por el gobierno interino de Juan Guaidó. Eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, es un debate constitucional muy complejo porque el periodo de esta Asamblea Nacional era 2015-2020.
A Claro, pero partir de de origen, 2020, pero me refiero a una legitimidad de origen. Creo que fueron muy 7 bien. los venezolanos que votaron por esa asamblea, ¿no? Bueno, fueron 7 millones los que participaron en esa elección, 5 millones los que Correcto, votaron por los diputados correcto. de la oposición. En todo caso, el periodo era hasta 2020 y a partir de 2020 se ha entrado en toda una serie de interpretaciones constitucionales sobre si Sí. la Asamblea puede o no puede continuar. Eso depende el abogado constitucionalista A quien que se se le le pregunte. pregunte. Correcto. Entonces, Ahora, la mayoría de opositores que apoyaron la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado en el 2019 pidieron la eliminación de ese llamado gobierno interino encabezado por este diputado Guaidó. ¿Qué lectura tú le das a eso? bueno, primero creo que vale la pena refrescar unas palabras de Carrie Felipetti, que era la subsecretaria de Estado del Departamento de Estado cuando se creó el gobierno interino en 2019. Ha dicho Felipetti durante todo este año, ya fuera del cargo de subsecretaria, que el gobierno interino era una idea para unas semanas o unos meses. De esas semanas a unos meses de 2019 pasamos a 4 años. Sí. Bajo esa lógica ha actuado el bloque de partidos de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que agrupan entre los tres a 3/4 partes de los diputados opositores que fueron electos en el año 2015, que como bien dices, apoyaron en 2019 la juramentación de Guaidó, pero 4 años después, apoyan el cambio de dinámica dentro de la oposición venezolana, que es básicamente eliminar el tema de la presidencia interina, eliminar a los representantes diplomáticos de la presidencia interina en distintos países y eliminar toda la estructura de gobierno que se creó en torno a la presidencia interina. Yo creo que aquí hay que ser, cuando se analiza el desempeño del gobierno interino, el gobierno interino logró al principio unificar la voz de la oposición en el extranjero, logró ser reconocido internacionalmente, pero cuando empezó a convertirse en ese gobierno interino como tal, empezó a designar embajadores, empezó a designar especies de ministros, la oposición venezolana se olvidó que era oposición y empezó a gobernar sin tener control de territorio, porque en la práctica, reconocido o no, Maduro es el que gobierna en Venezuela. Así es. Eso es absolutamente correcto. Y esta experiencia de interinato tenía unas condiciones también, en mi opinión, Eugenio, que no son las mismas desde el punto de vista de política internacional, de quién está en Washington, etcétera, etcétera, a lo que era el momento en que se decidió apoyar esta iniciativa, ¿no? Estamos en otro momento, pero también también en Venezuela estamos en otro momento, no solamente en los Estados Unidos, ¿no? En Venezuela también estamos en otro momento. Y hay que destrancar el juego político, ¿no? Mi percepción, no sé cómo lo ves tú. Claro, como bien dices, la dinámica internacional de 2019 a 2022 es totalmente diferente, porque de hecho los principales aliados regionales que tenía la oposición venezolana en torno al interinato, que era el gobierno de Brasil y era el gobierno de Colombia, ahora cambiaron de signo ideológico. Sí. De hecho, han vuelto a reconocer a los representantes diplomáticos de Maduro, tanto en Brasil como en Colombia. Y la dinámica interna de la oposición es totalmente diferente. La oposición ha pasado en 2018 y 2020 a decir que no participaba en las elecciones, ahora plantearse que va a participar en la elección presidencial del año 2024, lo cual también también era una especie de contradicción la existencia del interinato, que planteaba que debía cesar la usurpación, a que en medio de ese debate sobre el interinato la oposición está diciendo que participa en la presidencial del año 2024. Hay muchas contradicciones dentro de la oposición venezolana. Lamentablemente la parte estratégica es algo de lo que ha adolecido no en este periodo, sino prácticamente en 20 años, la planificación estratégica, la oposición venezolana. Pero en líneas generales estamos entrando en un 2023 mucho más
centrado en la participación electoral, tanto primero para las primarias, después para la presidencial y después para un año 2025, que es bastante complejo desde el punto de vista electoral en Venezuela, porque es parlamento, es otra vez gobernadores, alcaldes, son todos los cargos de elección popular, más todo lo que se esté negociando en México y por fuera de México, porque hay muchas negociaciones en paralelo ahorita hacia el tema venezolano. Está la negociación formal de México con la plataforma unitaria, está la negociación que en paralelo lleva Petro con Maduro, en parte de su estrategia internacional, la estrategia internacional de Petro, está la negociación o el intercambio o la comunicación directa que ahora tiene Caracas con Washington, así que en líneas generales son varios procesos que van en paralelo en este momento, que cambia mucho la dinámica de así es. Estamos en otra cuando comenzó esta iniciativa del señor Guaidó, es otro país. Ahora, fíjate, Eugenio, tengo que hacer una breve pausa en el programa. Me gustaría que te quedaras conmigo al regreso, porque en Twitter tú colocaste que con la eliminación del interinato, los únicos perjudicados en lo inmediato son los venezolanos en Estados Unidos que se quedan sin representación. ¿Cuál representación? Y luego todos los que trabajan, evidentemente, formalmente para la burocracia que se creó en torno al interinato. Esa representación de la que tú estás hablando de los venezolanos en Estados Unidos con la figura del interinato, ¿de quién nos estás conversando con respecto a esto? ¿Qué ha solucionado el interinato para los venezolanos en el exterior? Pero me lo contestas al regreso, Eugenio. Es Eugenio Martínez, yo soy Lourdes Jubieta, ya volvemos. Americano Media, estamos haciendo un balance de la situación política de Venezuela. Hemos fracasado en nuestro esfuerzo para sacar al usurpador Maduro, eso lo dijo Juan Pablo Huanipa. Es hora de un gran acuerdo nacional, ese es otro de los dirigentes de Primera Justicia, pero también han dicho Alfonso Marquina, un diputado de oposición de siempre además, dijo: ha llegado el momento de rectificar, no podemos perpetuar en una sola figura a los poderes ejecutivo y parlamentario, no podemos convertir al gobierno interino en el fin de nuestra lucha, porque ese no es la lucha, no es un interinato, es tener una salida política en Venezuela. Estamos conversando con Eugenio Martínez, periodista, analista político, experto en estos temas, y te había dejado una pregunta en el aire, Eugenio, pero además se me ocurre otra, porque es que este tema da para mucho y siempre el tiempo es corto. ¿Por qué Guaidó estaba pidiendo un año más de interinato? En primer lugar, como para lograr que si tenemos 4 años con esto y no se han logrado los objetivos, era fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nada de eso, nada, absolutamente nada. Pero adicionalmente, tú mencionabas en redes sociales que esta situación va a afectar a los venezolanos, básicamente en los Estados Unidos, porque se quedan sin representación. ¿A qué te refieres con eso? Ok, primero, ¿en qué afecta a los venezolanos? A todos, los que están dentro y los que están fuera, excluyendo el tema de Estados Unidos. Los que están dentro y los que están fuera, con la eliminación del gobierno interino, no los afecta en nada. Uh-huh. ¿En qué beneficia o en qué nos beneficia a los venezolanos, dentro o fuera de Venezuela, la nueva estructura que plantea la oposición para sustituir al gobierno interino? En nada. El debate que existe, y era lo que argumentaba Guaidó para pedir una prórroga de 12 meses más a su gobierno interino, es la protección de los activos de Venezuela en el extranjero. Y ese es un debate que la respuesta a ese debate va a depender del abogado litigante especialista en temas internacionales, en litigios internacionales, que se consulte sobre si se protege o no se protege, o se deja la protección de Citgo y el oro que está represado en Inglaterra, se perjudica o no con la eliminación de la figura del gobierno interino. Todo el debate está centrado en eso, en los activos que están congelados en el extranjero. En el dinero, en pocas palabras. En pocas palabras, amigos oyentes, los activos en el cash, en el dinero, en la riqueza que está fuera de Venezuela. Para eso, precisamente, Alfonso Marquina dijo, el exdiputado dijo, que la propuesta sería la eliminación de todo ese gobierno interino, a excepción de 3 instancias que ellos consideran que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior. Esa parte, ¿qué lectura tú le das a eso? Bueno,
Quien se va a encargar de la defensa de los activos es una comisión que tiene que estar integrada por 5 personas que no tienen que ser diputados. Estas 5 personas no han sido designadas. Dependiendo de quién integre esa instancia, es que podemos decir que eso es un paso positivo o no. Porque se pueden repetir los errores de los últimos 4 años en la defensa. Y los casos de corrupción, correcto, hay que decirlo. Correcto. Es que uno de los grandes temas de nosotros los venezolanos es que tenemos de dejar de ser cómplices de las situaciones irregulares que se presentan tanto en gobierno como en oposición. Porque es oposición, entonces intentamos taparlos. No podemos tapar a los que han abusado y han acometido hechos de corrupción, porque estamos siendo parte del problema, nunca lo vamos a solucionar. Eugenio. Bueno, el gobierno interino ha sido muy poco transparente en el manejo del presupuesto que tiene. De hecho, ha existido un debate inmenso sobre la nómina de personas que trabajan formalmente para el gobierno interino, especialmente no por conocer el nombre y apellido, porque se entiende que los que están en Venezuela a lo mejor es un problema de seguridad, decir que están trabajando con el gobierno interino, pero al menos una descripción de cargos. Sinceramente, al día de hoy, después de 4 años, nadie sabe a qué se dedican los 1.600 que formalmente, las 1.600 personas que formalmente integran la nómina del gobierno interino. Pasemos ahora al caso de Estados Unidos en concreto. Al día de hoy, salvo Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Costa Rica, a excepción de esos 4 países, o esos son los únicos 4 países que solo reconocen a la representación diplomática del gobierno interino. Todos los demás países, tanto en Europa como en América, reconocen a la representación diplomática de Nicolás Maduro. De hecho, los venezolanos en Estados Unidos que pueden hacerlo tienen que ir a México a tramitar pasaporte o a tramitar cualquier tipo de trámite legal que deban hacer con Venezuela. Durante los 3 primeros años de la embajada de Vecchio en Estados Unidos, Vecchio se dedicó más a un tema de lobby para responder a la política que tenía el gobierno interino, que era de máxima presión para ahogar a Maduro. Vecchio se dedicó exclusivamente a eso. De hecho, el tema del TPS, que ha beneficiado a muchos venezolanos, es más algo a motu propio de la administración Biden que una exigencia que haya hecho la embajada de Venezuela. Eso también hay que decirlo. Correctamente, bien, eso es correcto también. En el último año, la embajada de Vecchio sí se ha dedicado, viendo que estaba perdiendo apoyo de los venezolanos en Estados Unidos, que se sentía que no hace nada por los venezolanos en Estados Unidos, empezó con una serie de actividades que bien puede hacer la representación diplomática o bien puede hacer cualquier grupo de venezolanos organizados en Estados Unidos, que es empezar charlas sobre el TPS, charlas sobre asilo, etcétera. Ahora bien, el problema para los venezolanos en Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Costa Rica es que como no hay representación de Maduro en estos países, al tampoco existir una representación del gobierno interino, más vale tener algo que no tenerlo, en realidad no hay nadie que responda por los venezolanos en Estados Unidos, ni ninguna autoridad formal, y eso es algo que la oposición venezolana va a tener que resolver junto al gobierno estadounidense, porque sinceramente dudo que la administración Biden vaya a reconocer, por lo menos en el corto plazo, a un embajador o a un encargado de negocios de Maduro en Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que no va a haber una representante del gobierno de Maduro en Washington? ¿Por qué? Si todas estas negociaciones se están adelantando y lo normal sería es que hubiera una representación de Maduro en Washington si estamos avanzando en otros planos. ¿Por qué no? Bueno, primero porque hay que avanzar mucho todavía en que vuelvan a restablecerse de alguna manera la normalidad de las relaciones entre Estados Unidos y Caracas, entre Washington y Lo Caracas. pueden hacer a través de una tercera embajada, como las relaciones que tiene Estados Unidos con Irán y que es la embajada de Suiza la que hace los manejos y no tenemos que estar con un grupo de personas que no operan para nada ni benefician a nada a los venezolanos. Es cierto. El problema con usar una tercera embajada es que formalmente estamos hablando de 500.000 venezolanos en Estados Unidos, según el censo. Hay que verle la cara a atender 500.000 venezolanos. O sea, si los 500.000 venezolanos, la mayoría con asilo, TPS, tiene que hacer un trámite, vamos a inundar, a congestionar. Va a costar menos dinero eso que lo que nos está costando ahora, Eugenio, ¿no crees tú? Sinceramente, la burocracia del gobierno interino no ha funcionado para los venezolanos que están fuera. No le ha resuelto
nada o le ha resuelto muy poco a los venezolanos que están fuera. El problema es que como ya como no va a haber representación diplomática, uno infiere que no va a haber representación diplomática de Vecchio ante Estados Unidos, hay que buscarle la vuelta a quien representa a los venezolanos o quien puede de alguna u otra manera hablar por los venezolanos de forma oficial con el gobierno de Estados Unidos. Eso a eso me refiero. Sí, los venezolanos se quedan solos, o sea, necesitan a alguien que pueda hablar con ellos, que pueda hablar en nombre de los venezolanos de forma oficial con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, con Homeland Security, con el Departamento del Tesoro. Pero eso ya lo están haciendo, hay conversaciones directas entre todos ellos y el gobierno de Venezuela. La representación puede venir por la Embajada de México o cualquier otra mientras solucionan un problema más de forma que de hecho, porque de hecho esas conversaciones están adelantadas. Yo no me detendría tanto allí como en cuál es el futuro de Venezuela y de la política de Venezuela a partir del 5 de enero, cuando este señor Juan Guaidó y el interinato desaparezcan, ¿no? Verdaderamente, Eugenio, no sé, me queda minuto y medio para poderte despedir y terminar este segmento. ¿Cómo tú ves la situación política para el 2023 de puertas adentro de Venezuela? Bueno, aunque el gobierno de Maduro se ha centrado en decir que Venezuela se recuperó, Venezuela en realidad se estabilizó en el foso. Estamos estabilizados en el foso. Hay una oportunidad de utilizar la elección del año 2024 y de las concesiones que tienen que entregar Maduro para mover el tablero electoral si la oposición presenta un candidato unitario que sea respaldado por todos. El temor que tengo es que lograr eso que parece tan sencillo, que es un candidato unitario respaldado por todos, al día de hoy es algo bien complejo de concretarlo. Mientras eso no se concrete, Maduro está tranquilo en el poder porque a pesar de la precarización del país, él se sigue afianzando. El status quo se sigue afianzando en el poder. Eugenio Martínez, gracias por acompañarme. Me encantó esta conversación contigo, Eugenio Martínez, un experto en política, una persona con la que se puede hablar de absolutamente todo y además es periodista. Tengo que identificar y al regreso me voy para Venezuela con otro extraordinario analista político que está allá y que nos va a decir cómo se ve desde allá esta situación del fin del interinato, nada más y nada menos que el doctor Luis Aguilar, el director de Polianalítica. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta y tengo un invitado estelar a esta hora cuando estamos desmenuzando el futuro político de Venezuela luego de la sentencia final, el punto final del interinato de Juan Guaidó, y es nuestro analista político, invitado a esta hora, el doctor Luis Aguilar, director de Polianalítica desde Venezuela. Doctor, un gran abrazo navideño para usted y gracias por acompañarme. Es Lourdes Jubieta. Lourdes, buenas tardes a tu distinguida audiencia. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted, muchas felicidades en estas fiestas, doctor. Gracias por haberme acompañado este año en varias oportunidades. De verdad, de corazón, muchas felicidades para usted y muchas gracias. Fíjese, estamos cerrando el año con el final del interinato. Ya la Asamblea Nacional votó para acabar esta presidencia encargada. A partir del 5 de enero, Venezuela entra en otra fase. ¿Cómo ve usted esto y qué auguro para el futuro político de Venezuela en el 2023, doctor? Lourdes y todas las personas que nos están escuchando en Florida, el 91% de los venezolanos, Lourdes, afirma que el verdadero presidente de Venezuela, les guste o no, se llama Nicolás Maduro. ¿Okay? Solo el 6% de los venezolanos dice o decía que el verdadero presidente de Venezuela era Juan Guaidó. Solo el 6%. Y el 91% decía que era Nicolás Maduro. Lourdes, como decimos los politólogos, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene quien puede ejercerlo. ¿Okay? ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene quien puede ejercerlo. Y sin duda alguna,
quien ejerce el poder, la toma de decisiones, quien designa ministros, quien negocia con comanda la Estados Fuerza Unidos, Armada quien, en el quien territorio negocia. venezolano, sin duda alguna, es Nicolás Maduro. ¿Ok? La presidencia, la denominada presidencia interina, dirigida por Juan Guaidó, para el inconsciente colectivo de los venezolanos, y me atrevo a decir que para hasta la comunidad internacional, se convirtió en un organismo ficticio que solo operaba desde las plataformas digitales, o mejor dicho, las redes sociales. Juan Guaidó, que en el año 2019 se juramenta como presidente encargado de Venezuela, logró capitalizar, Lourdes y todas las personas que nos escuchan, un 68% de respaldo popular. 68%, muchísimo más respaldo popular que el expresidente y fallecido Hugo Chávez, que aún goza de un 54% de apoyo popular. ¿Qué pasó? Lourdes, la gran pregunta que muchos se hacen, que muchos nos hacemos. ¿Qué pasó con el Juan Guaidó del año 2019 con 68% de apoyo popular? ¿Qué sucedió? Que Juan Guaidó vende un proyecto, un planteamiento político y promesas que no se podían materializar en tiempo y en espacio. Y en política, cuando tú prometes algo y no lo materializas, lo vas a pagar, vas a tener un costo político, ¿ok? No solamente pasó con Juan Guaidó, pasa con Nicolás Maduro, pasó con el uribismo en Colombia, sucedió en su momento con el peronismo en Argentina, sucedió en Chile, sucedió en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Guaidó, aparte, en los últimos meses del interinato, pudimos observar que utilizaba esa plataforma, ese organismo simbólico, para proyectar su imagen política personal y beneficiar a su organización política, en este caso a Voluntad Popular. La sociedad venezolana, Lourdes, siente que no solo Juan Guaidó, sino que los políticos tradicionales, tanto del chavismo como de la oposición, están alejados de las problemáticas que afectan cada día a la sociedad venezolana. A esto se le suma que, aparte de percibir quien se autodefine opositor, que sus líderes opositores están lejanos de las necesidades diarias, sentían que el denominado interinato no servía como una herramienta para solucionar la crisis que afecta al país. Sí. Además, gran parte del apoyo que pierde Juan Guaidó, Voluntad Popular, de los principales partidos políticos de oposición, es porque estos percibían que Juan Guaidó y Leopoldo López estaban utilizando este órgano para beneficio político propio. Y muchos otros detonantes, la lista es larga, Lourdes. Sí, y tenemos que avanzar en el tiempo. Sí. Ahora, 2023, a partir del 5 de enero, la gran interrogante es si la oposición venezolana se va a poner de acuerdo para elegir a un solo candidato. Estamos viendo que se han inscrito decenas de candidatos a una primaria. ¿Cómo usted ve ese proceso? ¿Se va a concretar eso? ¿Cómo ve el 2023, doctor? Lourdes, el único escenario donde la oposición venezolana se convierte en un contrincante político electoral real para el gobierno de cara a las presidenciales del 2024 es el escenario donde la oposición se presente con un candidato unitario. Y para materializar este escenario, la oposición venezolana en el año 2023, Lourdes, está obligada, no es una opción, está obligada a desarrollar unas primarias que sean absolutamente abiertas, transparentes, institucionales, que le permita a la oposición legitimar esa candidatura presidencial unitaria.
Si la oposición no trabaja en función de materializar este proceso primario con las características antes mencionadas, Lourdes, no tengo duda que la oposición se va a dividir aún más de lo que está dividida. El gobierno va a desarrollar su clásica estrategia de lanzar candidaturas, entre comillas, opositoras, para seguirle restando votos o dispersando el voto opositor, y que las probabilidades de que Nicolás Maduro gane, sea reelecto por tercera vez en el año 2024 son realmente altas. Me quedan 2 minutos y es para una pregunta. Juan Guaidó dijo que eliminar el gobierno interino en Venezuela beneficia al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted qué opina de esa declaración de Guaidó? Yo considero que la eliminación del gobierno interino podría ser una gran oportunidad para la oposición de replantearse. Al contrario, yo tengo otra visión. Y que también la eliminación del gobierno interino se convierte en una gran oportunidad para que el gobierno de Nicolás Maduro replantee sus relaciones con la comunidad internacional, específicamente con la Casa Blanca. Entendiendo Doctor, que detrás de estas decisiones de derogar el gobierno interino está la influencia de Estados Unidos también, obviamente. Correcto, porque hay una negociación, como decía José Martí, Correcto. Lo único verdadero en política es lo que no se ve, ¿no? Pero se siente que hay una negociación, además directa, entre Miraflores y la Casa Blanca. Eso estamos clarísimos de que está sucediendo. Y en definitiva, yo creo que hay que buscar los caminos que mejoren la calidad de vida de los venezolanos, los espacios democráticos y poder avanzar hacia un proceso verdadero de cambio político en Venezuela, ¿no, doctor? Absolutamente correcto. Y que, Lourdes, no es casualidad que una de las principales condiciones que el gobierno venezolano llega a México es que cese absolutamente el gobierno interino y que la comunidad internacional reconozca el gobierno de Nicolás Maduro. Doctor, le agradezco enormemente haberme acompañado hoy en el programa. Como siempre, un inmenso placer conversar con usted, el doctor Luis Aguilar, director de Polianalítica desde Venezuela, politólogo. Gracias, queridos amigos oyentes, por la sintonía. Continuamos en Americano Media. Lourdes en Americano concluye su emisión de hoy y nos quedamos siempre atentos a lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo para traerlo a la audiencia de Radio Libre 790 AM.